Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 6. Evangelio según San Mateo, capítulo 6. Y vamos a leer del versículo 25 al versículo 30. Dice así, Mateo 6:25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Estamos viviendo, hermanos, en una generación que está dominada por la preocupación. La ansiedad se ha vuelto tan común, es tan común en nuestras vidas, que ya mucha gente la considera como algo normal. Y seguramente a muchos de ustedes, a mí me pasa, que cuando despierta uno en la mañana esté uno pensando ya en qué preocuparse. Como que ya se ha vuelto una rutina. Y si en un momento usted se despierta y dice, hoy no tengo nada de qué preocuparme, comienza a pensar y dice, pero algo debe de haber alguna preocupación, y la encuentra. Porque eso es innato en la naturaleza humana. Es algo que ya nosotros traemos, venimos nosotros ya cargados, estamos viviendo inquietos y preocupados. Pero cuando nosotros vemos este pasaje, vemos algo sorprendente, que nuestro Señor Jesucristo no nos da aquí un simple consejo emocional, sino que nos da un mandato lleno de esperanza, pero un mandato lleno de gracia. Y Él nos dice, no os afanéis por vuestras vidas. Estas palabras no vienen de ninguna persona, de alguien humano. Estas palabras vienen del Hijo de Dios, y Él como Hijo de Dios conoce nuestras necesidades mejor que nosotros mismos. Él fue el que vivió en la dependencia total del Padre, y más adelante demostraría en la cruz que el mayor problema que tiene el hombre no es la falta de provisión, sino aprender a depender de Dios, a tener una reconciliación con Dios. En este pasaje, Jesús no solo nos confronta con nuestra ansiedad, sino que también nos revela cuál es la raíz de esa ansiedad. Y la raíz de esa ansiedad es una fe pequeña. Esa es la base de toda nuestra ansiedad, o lo que motiva toda nuestra ansiedad no es que no creamos en Dios, sino que tenemos una fe muy pequeña. Y esto nos da a nosotros una vida distorsionada de lo que es Dios. Nos enseña que la preocupación excesiva no es solamente una carga emocional, sino que también se trata de un problema espiritual, porque nosotros nos estamos olvidando de quién es nuestro Padre. Nos olvidamos de que nosotros tenemos un Padre que es amoroso y que todo quiere para nuestro bien, que cuida de nosotros, que tiene ese cuidado más allá de todas las criaturas. Dios tiene un especial cuidado por nosotros, por los hombres, por los seres humanos. Y vamos a ver en este texto, en esta mañana, hermanos, que aquí no se trata simplemente de dejar de preocuparnos, sino que se trata de que debemos de aprender a confiar en Dios. Ahora, esto no es un llamado a la pasibilidad, no es un llamado a ser conformistas ni ser pasibles.
sino que es un llamado a tener una dependencia activa en Dios, una dependencia constante en dejar en manos de Dios todas aquellas cargas que nos preocupan. Tampoco es una invitación a negar la realidad. Es cierto que nosotros tenemos preocupaciones, pero tenemos que verlas de la manera correcta, de la manera en que Dios quiere que nosotros la veamos. Esto es a la luz del reino de Dios. Y en todo esto, el centro es Cristo. Cristo es en el centro de todo esto. Porque es únicamente cuando nosotros entendemos que en Él ya hemos recibido lo más grande, que es la salvación, el perdón, la adopción como hijos de Dios, es entonces que podemos descansar de que Dios va a proveernos de todas las cosas que nosotros necesitamos. Vamos a orar, hermanos, y vamos a poner en manos del Señor nuestra predicación. Padre, te damos gracias por esta palabra que nos has dejado. Queremos pedirte, Señor, que nos abras nuestro entendimiento, que podamos aprender aquello que tienes para nuestra vida espiritual en esta mañana y de esa manera aprendamos a descansar en ti. Quita toda distracción, quita todo problema que traigamos en nuestro corazón y, Señor, que tu bendita palabra y tu nombre sea glorificado en esta mañana. Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Amén. En la predicación anterior sobre este tema, sobre el Sermón del Monte, vimos cómo Cristo confronta al corazón del hombre. Si ustedes recuerdan, vimos 3 puntos que toca nuestro Señor Jesucristo. Nos habla primeramente de 2 tesoros: el hacer tesoros en la tierra y el hacer tesoros en el cielo. Nos muestra también que ahí donde está nuestro tesoro es donde tenemos puesto nosotros nuestro corazón. Nos habla también de que tenemos 2 maneras de ver, de dos percepciones acerca de las cosas de Dios: un ojo bueno y un ojo malo. Es decir, un ojo con un enfoque correcto y un ojo con un enfoque distorsionado. Y finalmente nos lleva a una conclusión contundente y nos dice: nadie puede servir a 2 señores. No podemos servir nosotros a Dios y servir a las riquezas. Y aquí entonces el Señor Jesucristo pasa del peligro de confiar en las riquezas a tratar el temor que surge cuando nosotros nos preocupamos por no tenerlas, por la falta de ellas. Cuando nosotros nos preocupamos de que nos falten todas las necesidades materiales que nos hace sentirnos seguros. Ese es el tema que nuestro Señor Jesucristo va a tratar. Y es entonces que inicia este pasaje diciendo: no sean afanosos, no os afanéis. Dice el versículo 25: por tanto os digo, no os afanéis. Estas palabras del Señor Jesucristo no se tratan de una sugerencia, sino que es de un mandato. Sin embargo, este imperativo que hace nuestro Señor Jesucristo, no os afanéis, choca con nuestra naturaleza, porque nosotros tenemos una naturaleza caída. Nuestra naturaleza humana es de una constante naturaleza afanosa. Como ya vimos en la introducción, estamos buscando nosotros constantemente en qué afanarnos. Aun cuando nuestra vida esté corriendo de manera normal, no tenemos ningún problema, nuestro trabajo va bien, nuestras finanzas están correctas, tenemos nuestra relación personal con nuestra esposa, con nuestros esposos muy cordial, de amor, de cuidado. Aún con ello nosotros buscamos algo en qué afanarnos, en qué preocuparnos. Ahora, vamos a entender primeramente, para poder entender el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que entender primeramente qué es el afán. El afán no debe de entenderse simplemente como una preocupación pasajera o como el interés normal que nosotros tenemos
de nuestras responsabilidades. Ese no es afán. Ese, cuando nosotros tenemos un interés normal por las preocupaciones de nuestra vida, no es considerado como afán en esta parte de la Escritura. En el contexto del Sermón del Monte, el afán tiene una profundidad mucho mayor. De acuerdo con este pasaje, el uso del término original de la palabra afán significa tener una mente dividida. ¿Se acuerdan cuando vimos acerca de los ojos también, cómo hablábamos de dos visiones, una visión dividida, que es una división correcta, y una visión correcta, y una visión incorrecta? También aquí en el afán se trata de tener una mente dividida. Eso es lo que trata de decir la palabra original usada en esta parte. Y es dividida porque cuando nosotros nos afanamos, nuestra mente está fragmentada, porque una parte de nuestra mente dice o busca confiar en Dios, pero a la otra busca confiar en nuestras propias fuerzas para adquirir aquello que nosotros deseamos, para tratar nosotros de resolver nuestro propio futuro con nuestras propias fuerzas. Cuando nosotros tenemos una mente dividida, nuestro enfoque que debería de ser unificado en el reino de Dios se ve fragmentado. Estamos por un lado tratando de confiar en Dios, pero por el otro lado tratando de mantenernos en nuestros propios recursos, y eso es lo que nos trae a nosotros el miedo a la escasez, un afán por conseguir todo ello. Así que el Señor Jesucristo conecta el afán con una falta de fe en la providencia. Por lo tanto, cuando nosotros nos afanamos en la práctica, lo que estamos diciendo es que no estamos confiando en un Padre Celestial que nos proporciona todas nuestras necesidades. Esto es grave, hermanos. Esto es grave porque estamos tomando el lugar que a Dios le corresponde en cuanto a la provisión. Cuando nosotros nos afanamos y no confiamos en Dios, lo que estamos haciendo nosotros es intentando gestionar o intentando acomodar nuestros deseos a las cosas del mañana, cuando sabemos que esto, el mañana, el futuro, únicamente le pertenece a Dios. El afán es una arrogancia. Somos arrogantes porque estamos nosotros diciendo que nosotros podemos resolver nuestros problemas sin contar con la dependencia de Dios. Así que esto lo que trata es de buscar nosotros el lugar que Dios tiene como proveedor de nuestra existencia. Por lo tanto, el afán no es solo una emoción negativa, sino que es un pecado de desconfianza. Estamos quitando nuestro corazón en los ojos de la justicia de Cristo para mirar nosotros en nuestra propia seguridad. Y un ejemplo de esto, un ejemplo del afán lo tenemos en Lucas capítulo 10, versículo 38. Si ustedes recuerdan, vemos cómo Jesús llega a la casa de Marta. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y Marta, queriendo atender al Señor Jesucristo, comienza a servirle con muchos esfuerzos. Sin embargo, el Señor Jesucristo dice en el texto, le dice a ella: Marta, Marta, tan turbada y afanada estás con muchos quehaceres. Y mientras Marta estaba turbada tratando de servir al Señor en lo que ella creía que estaba bien, María, dice el texto, que María estaba sentada a los pies de Jesús escuchando la palabra. Marta entonces, abrumada, llega con el Señor y le dice: Señor, ¿no tienes cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Y entonces Jesús le responde: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y este pasaje, hermanos, ilustra perfectamente lo que enseña Jesús en Mateo 6. Y aquí nos enseña que el afán no es siempre por cosas malas.
Marta estaba tratando de atender al Señor, no era algo malo. El problema aquí estriba en que cuando las preocupaciones ocupan el lugar de la confianza que debemos de tener en Dios, entonces se convierten en algo malo. Y esto es porque el afán lo que hace es dividir nuestro corazón. ¿Cómo lo divide? Marta estaba físicamente con Jesús, pero estaba mental y espiritualmente lejos de Él. Esto nos enseña que nosotros podemos servirle a Dios físicamente, podemos estar en la iglesia, pero nuestro corazón puede estar en otro lugar. Es como si Dios no estuviera presente. Es estar en la casa de Dios, pero no estar descansando en la palabra, ni estar descansando en Cristo. Otro pasaje que nos ilustra esto lo encontramos en Éxodo 16, un pasaje muy conocido también, cuando el Señor les provee milagrosamente del maná a los judíos en el desierto. Y aquí Dios les da instrucciones muy claras. Les dice que únicamente recojan para el día que van a alimentarse, no pueden recoger para el siguiente día. Sin embargo, algunos, movidos por el afán para tener más, guardan para otro día. ¿Y cuál fue el resultado? Nosotros lo sabemos. Se echó a perder, se crió gusanos. Este pasaje también nos muestra cuál es la esencia del afán. El afán es no confiar en que Dios proveerá para mañana. Es querer asegurar nosotros el futuro en nuestras propias manos, no en la dependencia de Dios. El afán es vivir con una mentalidad de escasez cuando Dios está proveyendo. ¿Les ha pasado esto, hermanos? ¿Les ha pasado que muchas veces tenemos todo lo necesario para nuestra vida y estamos preocupados que si esto mismo lo vamos a tener el día de mañana? Tenemos salud y nos estamos preocupando de nuestras enfermedades que quizá nunca vayan a venir. A cierta edad ya uno se preocupa y dice, ¿qué va a pasar en mi vejez? Cuando ni siquiera sabemos si vamos a llegar a una vejez más grande, por supuesto. Pero el afán y la preocupación siempre va a vivir en la mentalidad de escasez que nosotros tenemos. El problema aquí no era el maná. El problema era el corazón que dudaba de la provisión de Dios. Dice el versículo 25 de Mateo 6. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Aquí el Señor hace algo para que nosotros comprendamos lo absurdo que es que un hijo de Dios se afane. Y lo que hace nuestro Señor Jesucristo es utilizar un razonamiento lógico. Ese razonamiento lógico nos dice que si Dios tiene cuidado de algo de menor valor, ¿cómo no va a tener cuidado de algo que tenga mayor valor? Si Dios ya nos dio lo más grande que es la vida y es el cuerpo, ¿cómo no nos va a dar entonces el alimento que nutra nuestro cuerpo? ¿Y cómo no nos va a dar el vestido que proteja nuestro cuerpo? Es una cuestión lógica. La argumentación entonces, hermanos, lo que nos muestra es que el afán es una inconsecuencia teológica. Es reconocer a Dios como nuestro creador, pero no es reconocerlo como nuestro proveedor. Esto se convierte entonces en una inconsistencia, una incongruencia teológica. Y entonces Jesús dirige nuestra mirada a la naturaleza para avergonzar nuestra incredulidad. Dice el versículo 26, mirad las aves del cielo que no siembran ni siegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta.
¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Aquí el Señor inicia con una palabra, mirad, y esto significa que nos está diciendo que veamos con atención, que observemos con detenimiento y que consideremos profundamente esto que nos está diciendo. Y Él nos dice mirad porque el afán, la ansiedad lo que hace es hacernos ver más, nos hace ver miopes. Estamos viendo con miopía, porque únicamente estamos viendo nuestros problemas. Pero el Señor Jesucristo lo que nos está diciendo es que cambiemos nuestro enfoque para que veamos realmente cómo funciona la creación. El Señor utiliza este ejemplo de las aves para darnos a entender, hacernos ver algunas funciones que las aves no realizan. Y Él dice, las aves no siembran. Vean a las aves, consideren a las aves. ¿Nunca han visto ustedes a unos pájaros sembrando en algún lugar? Tampoco las han visto que estén cosechando. Y muchos menos las van a ver que estén guardando en bodegas para ver lo que el futuro les trae. Es cierto que hay algunas aves que sí acumulan, como el pájaro carpintero. Si ustedes han visto un pájaro, yo he tenido el gusto de ver pájaros carpinteros allá en la sierra, y hacen hoyitos en los árboles y ahí meten las semillitas que lo guardan, pero lo guardan para el invierno, no lo guardan con el afán de estar cosechando para estar poseyendo. El Señor lo que no nos está mandando a ser flojos, por supuesto. Vayan a Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6, no pierdan ahí su marca en Mateo. Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6 y versículo 6 dice: Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. El Señor no nos está aquí haciendo un llamado a la pereza cuando nos dice que no nos afanemos. No nos está diciendo que seamos perezosos. Hay una necesidad, esto es algo necesario, que es un deber de todo ser humano, por supuesto, el preocuparse de cierta manera por las cosas que son necesarias. Sin embargo, hay una ansiedad pecaminosa en ello, y es la desconfianza en la provisión de Dios. Las aves trabajan, pero no trabajan en base a la autosuficiencia, el decir, yo por mis propios recursos voy a proveerme para que el día de mañana no me falte. Eso es una ansiedad que se convierte en un pecado, porque estamos entonces negando la provisión de Dios. Y aquí entonces el Señor utiliza una frase que es el corazón mismo de esta enseñanza, y Él dice, vuestro Padre Celestial. Hermanos, la provisión de Dios no es una coincidencia, no es algo cósmico que se dé de manera natural. La provisión de Dios es un acto de paternidad, un acto de reconocer que Dios es nuestro Padre. Porque si Dios sustenta a las aves, que son sus criaturas, ¿cómo no va a sustentar a aquellos que ha hecho sus hijos por medio de la redención en nuestro Señor Jesucristo? Tenemos un ejemplo en el libro del profeta Elías,
tenemos un ejemplo cuando Elías se le anuncia que va a haber una gran sequía. Elías, desesperado, siendo un profeta que por supuesto confiaba en Dios, aún él tenía el problema del afán, de la desesperación. Dice la Escritura que va y se esconde en el arroyo de Querit. Elías humanamente estaba en una situación crítica. No había alimento, no había nada para su sustento, no había una provisión visible. Sin embargo, Dios le da una promesa sorprendente. Esto lo encontramos en el primer libro de Reyes. Y él le dice: yo he mandado a los cuervos que te den de comer allí. Y esto ocurre, así ocurre. Cada mañana dice la Escritura que los cuervos le traían pan y carne y bebía del arroyo. Y aquí encontramos una verdad central. Porque Dios puede utilizar aún los medios más inesperados para proveer nuestras necesidades. Fíjese cómo Dios trabaja, cómo las enseñanzas de Dios, cómo nos traen a nosotros, nos sorprenden a nosotros. Los cuervos son unas aves que regularmente son, buscan el alimento y no lo sueltan. Y Dios utilizó precisamente cuervos para que esos alimentos se los llevaran al profeta, para que se diera cuenta que aún en los métodos más inesperados, Dios tiene cuidado de sus hijos. Los cuervos no siembran, los cuervos no cosechan, y aún así Dios los usó como un instrumento de su provisión. Si Dios gobierna entonces, hermanos, hasta las aves para cumplir sus propósitos, ¿cómo no va a tener el cuidado de aquellos que somos sus hijos por medio de Cristo? Elías, el profeta, dependía de la provisión diaria, pero nosotros tenemos algo mayor. Romanos capítulo 8, versículo 32 nos recuerda y nos dice que si Dios no escatimonia a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Hay algo, hermanos, que sea imposible para Dios de darnos? Si Dios ya nos dio a la mayor provisión, que es Cristo, ¿cómo nos va a negar a nosotros lo necesario para vivir? Dios sigue mandando por medios extraordinarios también la provisión para sus hijos. Dice el versículo 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Jesús utiliza aquí una lógica irrefutable para exponer lo absurdo que es la ansiedad. Miren, hermanos, un codo mide aproximadamente entre 40 y 50 centímetros. La medida la tomaron de aquí, 40, 50 aproximadamente. Y el Señor lo que utiliza aquí es una medida exagerada para enfatizar lo imposible. Él hubiera podido haber dicho: no puedes añadir ni un centímetro a ti. Pero utiliza una medida exagerada. Si no puedes añadir ni un centímetro, mucho menos puedes añadir un codo a tu estatura. Entonces la pregunta es: ¿por qué crees que tu ansiedad puede controlar los grandes eventos de tu destino? No los puedes controlar. Por más que te afanes, por más que tu ansiedad sea grande, no lo puedes hacer. Hay una ilustración, imagínense ustedes, hermanos, de un jardinero que planta una semilla de un árbol frondoso, un roble, vamos a decir, en el jardín. Y este jardinero siembra la semilla lleno de ansiedad, se sienta, empieza a aflojar la tierra y empieza a decirle a la semilla: crece, crece, necesito tu sombra hoy mismo. Y empieza a afanarse, se pasa días sin dormir, mueve la maceta de un lado a otro, y angustiado el jardinero porque no crece la semilla ni un milímetro. Se afana porque todo el esfuerzo y la preocupación no le sirven de nada. Y así es el creyente, hermano. Así es el creyente
cuando intenta controlar el resultado de su vida a través de la ansiedad. El afán de cada uno de nosotros es como el jardinero que le está gritando a la semilla: crece rápido porque me urge que crezcas, necesito tu sombra. Sin embargo, el esfuerzo humano no tiene la capacidad de alterar la realidad biológica del crecimiento. En este ejemplo que el Señor Jesucristo nos da acerca de que no podemos acrecentar nada a nuestra estatura, podemos entender que esto se trata de una obra de Dios. Únicamente Dios es el que puede crear nuestro código genético para saber qué tanto vamos a crecer o qué tanto no vamos a dejar de crecer. Jesús nos está diciendo: ¿quién de ustedes al preocuparse puede hacer que crezca acaso 1 milímetro de su vida? ¿Quién de ustedes, por más que se preocupe, puede mover tan solo un poco de su futuro? No podemos nosotros, por más que nos afanemos, mover a eso. Al igual que el jardinero no puede mover al árbol a que crezca por medio de gritos, por medio de afanes, tampoco nosotros no podemos hacerlo. Ahora, la enseñanza, por supuesto, del Señor, vuelvo a repetirles, no es que seamos pasivos. El jardinero tiene que seguir regando, tiene que seguir trabajando con esa semilla, pero tiene que ser paciente y esperar el tiempo de Dios para el resultado que únicamente Dios puede hacer. Dice el versículo 28 del capítulo 6, 28 al 30, dice: ¿y por qué os afanáis por el vestido? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? En el versículo 26, Dios utiliza la palabra mirad, pero aquí el Señor está utilizando la palabra considerad. Y esto implica un poquito más de observación. Considerar implica el decir: estudien aquello que les estoy diciendo, mediten profundamente en aquello que les estoy diciendo. No basta con una mirada superficial a lo que la naturaleza nos enseña. Jesús nos pide que estudiemos el cuidado de Dios en el mundo natural que está narrando. Y aquí entonces el Señor compara una flor con la gloria, dice aquí, con la gloria de Salomón. Salomón en la Escritura, ustedes recuerdan, es el símbolo máximo de la riqueza, de la gloria y del poder humano. Y el Señor Jesucristo nos dice: ni aun Salomón con toda su gloria. Imagínense los tipos de vestidura que tenía Salomón. Seguramente las mejores telas, bordadas de oro, y ni aun así, dice el Señor, ni aun así su gloria es comparada con la mínima florecita del campo, con la flor más pequeña. Yo creo que a todos, o a la mayoría de aquí nos gustan las flores y sabemos admirar lo que son flores. Y sabemos que hay flores más bonitas que otras. Pero el Señor dice: ni aún la flor más pequeñita, los lirios del campo, son las flores pequeñitas que muchas veces hasta las pisamos. Dice: pero ni aún ellas, ellas más bien rebasan la gloria que Salomón exhibía. Y esto es porque la gloria humana, hermanos, es artificial, es efímera, requiere mucho esfuerzo. La gloria de Dios es superior y siempre la gloria de Dios se recibe por gracia. La belleza de una flor diseñada por Dios supera cualquier ostentación del hombre. Ni los mejores diseñadores pueden hacer algo comparada con la más pequeñita flor. Y así que, hermanos,
si Dios se toma el tiempo, vamos a decirlo así en términos humanos, si Dios se toma el tiempo para diseñar aquellas pequeñitas flores que están en el campo, que luego son echadas en el horno, como dice aquí, ¿no va a tener acaso más cuidado de nosotros que somos eternos, que somos sus hijos eternos? ¿No hará mucho más, dice el Señor? Y aquí regresamos nuevamente al argumento lógico del Señor que hace de menor a mayor, porque dice, si la hierba del campo, que es breve y cuyo destino final es el horno, no va a ser más con cada uno de nosotros, hermanos, que hemos sido adoptados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que si Dios no es indiferente ni siquiera a lo mínimo temporal y transitorio, ¿cómo va a ser indiferente hacia nosotros, hacia nuestras almas que son eternas? Y con base a esto, el Señor realiza un diagnóstico de aquellos hombres que son afanosos, de aquellos hombres y mujeres afanosos. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuál es la característica de un hombre que es afanoso? Y el Señor Jesucristo concluye diciendo, porque son hombres de poca fe. Jesús no nos está llamando a nosotros incrédulos, no llama a sus discípulos incrédulos. No les está diciendo, ustedes son afanosos porque son incrédulos. Les está diciendo, ustedes son afanosos porque tienen poca fe. Porque la ansiedad no es una prueba de alguien que no es cristiano. La ansiedad no es prueba de que nosotros no seamos cristianos, sino que es una prueba de que nosotros tenemos muy poca fe en momentos de crisis. Y aquí la fe no se trata de un esfuerzo humano, sino es la capacidad de confiar en la fidelidad que Dios ya nos ha demostrado en más de una ocasión. Si nosotros viéramos todo lo que, o recordáramos todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas en momentos anteriores, seguramente nuestra fe se acrecentaría porque cada uno de nosotros hemos visto maravillas en nuestra vida. En Mateo capítulo 14, versículo 22 al 31, tenemos un ejemplo de lo que es la poca fe. Mateo 14, 22, 31 narra aquella escena donde el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, suban a la barca y vayan al otro lado del mar, yo los alcanzaré después. Y dice la Escritura que cuando ellos iban en la barca en medio del mar, comienza un viento muy fuerte que empiezan las olas a atemorizarlos, y en ese momento ven que viene el Señor Jesucristo caminando sobre las aguas. Ellos se asustan, piensan que es un fantasma, y el Señor le dice, no teman, soy yo. Y entonces Pedro, que era el más osado de los apóstoles, le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Y qué le dice el Señor Jesucristo? Le dice, ven. Y Pedro comienza a caminar sobre el agua, pero dice la Escritura que al ver el viento fuerte tuvo miedo y comienza a hundirse. Y entonces el Señor Jesucristo extiende la mano y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esta enseñanza para nosotros es muy clara, hermanos. Pedro sí tenía fe, se avienta al agua, tenía fe, pero su fe era pequeña, su fe era débil. ¿Y por qué era su fe pequeña y su fe era débil? Porque comenzó confiando en la palabra de Cristo, pero después desvió su mirada y entonces en vez de ver a Cristo, miró al viento y miró las olas. En ese momento lo que hace es que el temor reemplazó la confianza que debía de tener en Cristo. Así que la poca fe no se trata de una ausencia de fe. Tenemos fe, pero nuestra fe se debilita
cuando se enfoca más en nuestros problemas que en nuestra confianza en Dios. Es como una persona que sabe que Dios provee, pero cuando llegan los gastos, las enfermedades, las relaciones difíciles, el problema del trabajo, entonces comienza a vivir angustiado. Ora, pero vive en angustia. Cree, pero actúa como si todo dependiera de Él, como si Él fuera a resolver las cosas y no Dios. Eso es lo que se llama la poca fe. La poca fe es creer en Dios con los labios, pero tener el corazón puesto en las pruebas, tener un corazón temeroso. Y con esto vamos a concluir, hermanos. El problema de la poca fe no es simplemente que dudamos. El problema de la poca fe es que hemos quitado la mirada en Cristo. Como le sucedió aquí a Pedro, no fue el viento lo que lo hundió, fue que desvió la mirada. Y es lo mismo que ocurre con nosotros cuando fijamos los ojos en las circunstancias, el temor crece. Pero cuando nosotros fijamos nuestra vista en Cristo, nuestra fe se acrecenta, nuestra confianza va creciendo cada vez más. Nuestra salvación, hermanos, no depende y no descansa del tamaño de nuestra fe. Nuestra salvación descansa en la grandeza de nuestro Salvador. Si nuestra fe o si nuestra salvación dependiera de nuestra fe, nos pasaría como el apóstol Pedro, nos hundiríamos, estuviéramos hundidos. Sin embargo, aquí Jesús no dejó que Pedro se hundiera. Jesús no lo dejó, no lo desechó porque tuviera poca fe, sino por el contrario, extendió su mano y lo sostuvo. Y así es Cristo en nuestra vida el día de hoy y para todos nosotros, hermanos. Cuando nuestra fe es débil, Cristo sigue siendo fiel. Cuando nuestra fe es débil, Él nos sigue sosteniendo. Y cuando nuestra fe es débil, Él sigue intercediendo por nosotros. La cruz nos recuerda que Cristo ya hizo lo suficiente por nosotros. Y su resurrección nos asegura que Él tiene el poder sobre todo aquello que nosotros tememos. Así que no se trata de que nosotros nos esforcemos en tener más fe, porque no lo vamos a lograr. De lo que se trata es que nosotros pongamos nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo y cada vez lo veamos cada vez más. Si tú estás afanado, hermano, hermana, mira a Cristo como tu proveedor. Si estás temeroso, míralo como tu sustentador. Y si tu fe es pequeña, míralo a Él, porque Él es grande.